Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El pasado 15 de diciembre terminó el periodo ordinario de sesiones. En ambas cámaras, las y los legisladores ya se fueron a receso luego de haber aprobado reformas que el presidente López Obrador calificó como muy benéficas para el país y dejando otras para febrero próximo, tales como la regulación del cannabis o también incluso el outsourcing, que provocó también mucha polémica. Veamos el contexto. De al menos 7 reformas marcadas como prioritarias por el Congreso de la Unión, 5 fueron aprobadas durante el periodo que concluyó este martes. Luego de recibir 2 prórrogas de la Suprema Corte de Justicia y tras aprobarse en el Senado, las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados solicitaron nuevamente una extensión del plazo para regular el consumo de cannabis. Otros proyectos que se discutirán en febrero son la reforma a la Ley del Banco de México, a la Ley de Educación Superior y a la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear el Padrón Nacional de Usuarios de telefonía móvil. Además, quedó pendiente la reforma a la subcontratación para prohibir que una persona física o moral proporcione trabajadores a otra que pertenezca al mismo giro. Uno de los proyectos prioritarios que sí fue aprobado es la reforma al Poder Judicial de la Federación, elaborada por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y adoptada por el presidente López Obrador. También la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para topar en 0.54% las comisiones que cobran las afores a los trabajadores. El Senado además aprobó modificar las leyes del Infonavit y del ISSSTE que permitirán nuevos esquemas de financiamiento para vivienda. En materia política, se aprobó que tanto el mandatario como los legisladores federales puedan ser imputados y juzgados por cualquier ilícito. También se aprobó reformar la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes de seguridad extranjeros en el país. El presidente López Obrador agradeció a los legisladores la aprobación de estas iniciativas que calificó como muy benéficas para el pueblo de México. Punto y contrapunto. Empiezo ahora contigo, Eunice. ¿Qué ves en la agenda legislativa como temas prioritarios para ti y qué ves como temas prioritarios que crees que vayan a tomar ya, digamos, en cuanto regresen las y los legisladores? Bueno, pues como bien decías, Genaro, un pendiente fue este tema de la ley de cannabis y su regulación, que justo se pidió una prórroga desde la Cámara de Diputados para poder analizar varias de las vertientes y de las cuestiones que se comentaron tras la aprobación en el Senado, ¿no? Uno de los puntos importantes a reflexionar y a ver que quede de forma adecuada es que también esto beneficie pues a los campesinos, a la gente también que se dedica o que tiene estos cultivos y no solamente a las grandes empresas, que es algo de lo que se ha discutido, y también algo importante, que haya recursos para el tratamiento, la prevención de las adicciones y lo que se requiera desde el sector salud relacionado con estos temas. Pero creo que hay otros temas también que se mencionaban algunos aquí, por ejemplo, que no, las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, pues casi no se comentó porque fue en medio de lo de Banjico y todo el mundo se concentró mucho en esta parte por lo que se mencionó de lavado de dinero y lo que esta ley tenía como riesgos, y sí me gustaría subrayar que ahí se vienen cosas también relevantes, porque esa ya pasó y efectivamente ya nada más falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y efectivamente regula estos agentes extranjeros que, si bien sí creo que han sobrepasado sus tareas en otros gobiernos, también es importante mencionar que esto puede afectar o va a afectar más bien la relación con Estados Unidos, con el gobierno de Joe Biden entrante. Seguramente también la colaboración en materia de información e inteligencia que nuestro país ha usado también para detectar y detener a varios cabecillas del crimen. Siempre ha habido, hay que decirlo, Genaro, una relación asimétrica entre México y Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay varias cosas que probablemente haya una respuesta del exterior. La inmunidad también diplomática se elimina, eso en contra de varios convenios internacionales firmados por México, y bueno, pudiera pasar lo mismo con nuestros funcionarios en el exterior, y sobre todo en este tema, digamos que para Estados Unidos es muy importante, que es el tema de narcotráfico, los temas de seguridad fronteriza. Entonces te va a tener que repensar la relación en general en materia de seguridad. Y dos temas rápidos más, nada más el tema de la ley de amnistía que pasó, y el tema de aumento a los delitos que ameritan prisión preventiva. Creo que son dos cosas que al final son aprobados por la mayoría, pero que son contradictorias, ¿no? Al final del día, y que habría que pensar más en políticas de prevención y de readaptación social. Justo tomo esos dos temas porque estoy seguro que a Peniche los quiere comentar. En efecto, son prácticamente los temas que tú defiendes e impulsas desde Justicia Transicional y que en efecto a lo largo del año también has debatido y has hablado en este espacio. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué temas te quieres destacar de la agenda legislativa pendiente?
Yo echaría un paso para atrás y destacaría dos puntos. Por un lado, todo el tema de las reformas constitucionales. No sé si recuerdas que al inicio de la administración señalaron que no iban a reformar ninguna vez la Constitución y solo en 2019 fueron 14 reformas constitucionales. En 2020 ni siquiera tengo el número, pero imagino que por ahí andará. Y del otro lado, y es muy importante en el tema de trabajo parlamentario, cómo ha funcionado el Congreso como, pues sí, lugar de acuerdos políticos, jurídicos, para producir legislación de calidad, ¿no? Vemos que realmente funciona como una aduana de mero trámite en muchas ocasiones y vemos que en muchas ocasiones también funciona para pues, meternos un susto, que todos nos vayamos encima de sociedad civil y que no aprueben algo tan malo, pero que al final del día el resultado sí es malo, ¿no? Lo mencionaban en el tema de cannabis y en el tema de y en el tema de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Ese tema ha pasado muy por debajo en comparación con otros, como Banxico Outsourcing, que sí me parece positivo de alguna manera, pero la ley orgánica de la Fiscalía, la reforma, que es básicamente borrarla y regresar a una PGR inquisitiva, porque simplemente al fiscal no le gusta investigar con controles democráticos, es lo que está en discusión en el Senado, la discutirá en periodo extraordinario de sesiones. Entonces, ahí nos jugamos gran parte de los pesos y contrapesos y de lo que mencionabas, el futuro de cómo se construye justicia en este país, y es de verdad una reforma preocupante desde mi punto de vista. Sin duda. Eric, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles pendientes hay o cuáles dirías que son los prioritarios? Sobre todo para Morena, ¿con qué van a empezar? Yo decía terapias de conversión, que lleva 2 años congelada. Yo decía cannabis, que también me importa mucho. Yo decía infancias y adolescencias trans, pero hay tantos otros temas, evidentemente, que son los temas que importan, como siempre dicen, ¿no? A ver, ¿cuáles son los que ves tú? Y mira, te voy a agregar uno más, creo que te interesaría mucho, Federal de Variedades Vegetales, para dar el cumplimiento a las obligaciones, ¿no?, que se tiene con el TMEC. Obviamente esto sin comprometer la conservación y seguridad de las variedades nativas, ¿no? Ese es uno de los temas que también se tienen. Otro, o sea, estos de los secundarios, pero hablando de temas constitucionales, ahorita platicaban un poquito acerca de la reforma del fuero constitucional, de reducir otra vez en este tercer periodo, en este tercer año y periodo, iniciando este periodo, pues bueno, reducir la mitad del financiamiento público para los partidos políticos. Eso también se echó para atrás hace algunos meses, pero bueno, pues también eso no lo podemos dejar atrás. Lógicamente, lo que habían comentado, lo del artículo 19, ¿no?, constitucional, incluir la extorsión como delito. Y también me gustaría agregar otro que es muy importante, la reforma del artículo 73 para darle facultades al Congreso de la Unión para legislar el ciberespacio, porque el ciberespacio es necesario, están saliendo tantas cosas secundarias que ni siquiera, pero el problema es que desde el tema constitucional no lo hemos aprobado, todavía lo tenemos parado. Lógicamente los temas progresistas son los que tenemos en la agenda, son los importantes, son parte de Morena, parte de lo presentado, y ahorita escuchaba al compañero decir que sacamos 7, 8, en este periodo se tienen estimados 5 constitucionales, esperemos sean 5 o 6 máximo, para poder también trabajar, ¿no? Otro tema, el tema de la reforma política de los derechos de la participación electoral, también va a ser un tema fundamental en este año legislativo, en este nuevo año legislativo, y es parte de las propiedades que trae Morena, de las propuestas y de las ideas con las que se están trabajando, Genaro. Bien. Frida, ¿qué ves tú de los temas prioritarios? Evidentemente el derecho a decidir, también que cómo la han hecho de ruido con ese tema. Uno de los puntos que muchas mujeres dentro de Morena y muchos de sus aliados hemos empujado a lo largo de los años y que nos quedan a deber todavía con ese tema. Así es, de hecho hay grandes pendientes. Cannabis es, yo diría, el principal, porque ya van pues bastantes meses que se va arrastrando. Recordemos todo el camino que ha recorrido este dictamen para llegar a su aprobación, y aún el dictamen que está en Cámara de Diputados no complace totalmente a las posturas que van en contra del punitivismo, en contra de la estigmatización sobre el consumo de drogas, y eso es un tema que sigue estando pendiente. En el derecho a decidir, por supuesto, han faltado que los temas avancen. Creo que hay un avance en asuntos de derechos para las mujeres en cuanto a las reformas para la paridad total, pero estamos observando cómo, aun cuando Morena
impulsó y aprobó la paridad total, ahora pareciera que cuando el INE exige a los partidos políticos acatar las medidas pues al máximo, hay uno de esos partidos que es justamente el impulsor, Morena, dentro de muchos como el PAN, que es la gran paradoja, pues que están en contra de asignar varias candidaturas de las que se van a disputar en 2021 a mujeres, principalmente las de gubernaturas. Ahora, creo que hay pues avances que son muy notables y a mí me sorprende cómo es que cuestionan las reformas a nivel constitucional. Por supuesto que eran urgentes y necesarias muchas reformas a nivel constitucional y por supuesto que vienen más reformas a nivel constitucional, porque estamos hablando de un momento en el que se ha transformado un sistema que comienza por la parte normativa, que por supuesto no se ha traducido. Claro que con el simple hecho de que se escriba en la Constitución que un derecho es un derecho, no basta para que en la realidad sea un derecho, pero es tan solo un primer paso. Y en ese sentido creo que sí hay reformas que aterrizadas transforman bastante. Como el derecho universal a la salud, que si bien estamos observando carencias para que se materialice para los propios mexicanos, pues ya en este momento las personas migrantes, seguramente Unice podrá también hablarlo mejor, pueden acceder a estos derechos. La ley del seguro social, todo lo que ha sido reformado en cuanto al sistema de pensiones, en cuanto al sistema de retiro, también ha sido clave para que durante la pandemia las personas puedan disponer de los ahorros que han logrado a lo largo de estos años. Y creo que un tema fundamental para el próximo año va a ser outsourcing, porque mientras que por una parte hay pues grupos de élite y empresarios que están en contra de esta propuesta, también hay grupos de trabajadoras y trabajadores, principalmente de mujeres, que han sufrido la precarización de su trabajo y que están exigiendo pues poder acceder a todos los derechos. Bien. Jorge, ¿qué otro tema quisieras destacar? Yo creo que cannabis es un tema que también tú le sabes, un tema al cual tú también has estado cerca del Movimiento de Regulación por la Paz, y un tema que se fue a abril ahora, ¿no? Sí, el tema de cannabis me parece preocupante y ojo, ahí no hay que perder de vista a la Suprema Corte, que realmente le ha permitido hacer al Congreso lo que quiere simplemente porque me parece tiene miedo de activar mecanismos sancionatorios respecto al claro default en lo que está el Congreso. Pero yo regreso un poquito a lo que mencionaba Frida y ahí coincidimos. No se trata de simplemente poner derechos en la Constitución para que sean materializables. El problema es que la técnica legislativa, insisto, hay muy buenas parlamentarias y parlamentarios de todos lados, y ahí sí creo que todos podemos coincidir, pero el tema de la técnica legislativa, de poner, por ejemplo, en la Constitución los programas de bienestar, me parece de verdad un despropósito y me parece lamentable en diversos temas, y eso creo que lo han señalado diversas organizaciones. Ahorita le preguntamos a Eric su contrapunto sobre ese punto, pero también, antes de irnos, porque nos quedan todavía 2 minutos de este bloque, reforma al Poder Judicial también está pendiente y también estos otros temas. Sí, a ver, reforma al Poder Judicial creo que no es la gran reforma de Estado del Poder Judicial como fue la del 94, por ahí la querían comparar y creo que no es el caso. Me preocupa un poco que haya sido construida exclusivamente desde la Suprema Corte y no haya involucrado a jueces, a tribunales colegiados, etcétera, que son los que están en el frente de batalla, pero sin lugar a dudas en la suma de las restas trae unas cosas positivas y creo que es una gran victoria para el ministro presidente, más allá de que el panfleto del soberano lo haya llamado ministro de la Transformación, que también me parece de verdad lamentable, ¿no? Ahí sí tenía que meter controversia, perdón. Eric, a ver, ¿qué le contestarías? ¿De verdad no tendrían que haber estado esos programas sociales en la Constitución? Híjole, creo que es más lastimoso pensar que esos programas no deben de ser estipulados en la Constitución, o sea, porque estipulando en la Constitución es una obligación de todos para poder cumplirlos y es un derecho para todos. Entonces, el decir que los programas, que ponerlos en la Constitución es una lástima, ahí sí no estoy de acuerdo en ningún punto. Creo que realmente estos derechos son ganados y hoy son los beneficiados, hoy los 8 millones de beneficiados que están saliendo de diferentes programas. Ese es el problema, un programa de bienestar no es un derecho y ahí está la falencia de técnica legislativa. Es el tema de la legislación, de la falacia. Tú lo dices, tú lo manejas como una falacia, pero pues no es una falacia, son derechos. Tenemos que también crearlo ya como derechos esto. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas nosotros vamos a
vamos a trabajar y estamos trabajando por esas personas que realmente no tuvieron la oportunidad durante muchos años. Déjame darle a Eunice los últimos 20 segundos porque la vi levantando la mano para irnos a una pausa. No, nada más decir que sí, quizá haya muchas reformas y buenas intenciones, pero pasar de eso, la acción requiere también cierto andamiaje de política pública que creo que ha estado ausente, o al menos sí le falta un poquito más para que todos esos buenos deseos realmente lleguen al territorio. Y por último decir, también hay algunas de estas modificaciones que creo que han sido muy centralistas para agarrar un poder más central, y bueno, eso también creo que viene en algunos de los planes para el 2021 en algunas leyes. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa y vamos al último bloque de la noche al regresar de esta, porque esta semana se presentó finalmente el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, un programa de observancia obligatoria para todas las dependencias del gobierno federal. ¿Logrará contribuir a frenar la impunidad y la crisis de derechos humanos que enfrenta México? Regresamos con este tema Punto y Contrapunto de viernes, no te vayas.